Buen día, nosotros somos estudiantes de la maestría en educación de la Universidad de Manizales. Vamos a presentar, mi nombre es Jonathan Alvaro y soy licenciado en educación física y deportes. Buen día para todos, mi nombre es Daniela Corso, soy psicóloga. Hoy vamos a presentarles un caso y vamos a estar hablando la manera en que lo podemos abordar, cómo lo podemos ver, qué podemos recomendar lo que, y Nuestra lo que opinión nuestra también. opinión y también nos vamos a ayudar de las corrientes pedagógicas que hemos aprendido. El caso es el siguiente. Corresponde a un niño de 7 años que cursa segundo grado de primaria y que ha sido retirado previamente de dos instituciones educativas debido a dificultades relacionadas con su comportamiento en el aula. Según los docentes, el estudiante se muestra inquieto, habla constantemente, hace chistes durante la clase, interrumpe el desarrollo de actividades, distrae a sus compañeros y presenta dificultades para seguir instrucciones y responder a los llamados de atención. A pesar de estas conductas, cuando se le solicita realizar las actividades académicas, el niño demuestra comprender los ejercicios y logra resolverlos adecuadamente, lo que sugiere que la dificultad no radica en su capacidad de aprendizaje, sino en la regulación de su comportamiento dentro de un contexto escolar. En el entorno familiar, los padres se encuentran presentes. Es hijo único y permanece con ellos todo el tiempo que no está en la escuela, y sin embargo se identifican pautas de crianza poco estructuradas, ausencia temprana de normas claras y un uso frecuente de pantallas sin supervisión. Además, la madre interpreta el comportamiento del niño como resultado de supuestas habilidades cognitivas superiores, lo que ha generado tensiones con la institución educativa, ya que percibe los llamados de atención como formas de rechazo hacia su hijo y refiere que el niño tiene el sentido de humor que aprende de su padre. Esta situación plantea la necesidad de comprender el caso no solo como un problema disciplinario, sino como una problemática educativa que involucra procesos de autorregulación del estudiante, dinámicas familiares y la relación entre la escuela y la familia. Bueno, ese es el caso que tenemos presente el día de hoy. Ok. Bueno, Jonathan, el caso que nos acabas de leer igual es muy común en nuestras aulas, en nuestro país. De hecho, hay mucha información al respecto. Y la intención que tenemos hoy es poder abordarlas un poco desde todas esas, lo que nos venías contando, desde todas esos de esas perspectivas epistemológicas y desde esas perspectivas pedagógicas también. Eh, ¿Qué me llama la atención? Hay varias cosas que tenemos que empezar a rescatar o a desglosar poco a poco. Es un caso, como nos cuentas, es un niño, 7 años, cursando grado segundo, ha sido retirado de otras instituciones. eh, Hay varias cosas que me preocupan al respecto. Hay varios actores en esta situación. Podríamos diferenciar quiénes son las personas que hacen parte de esta situación. Tenemos al niño, por supuesto, que es el estudiante, pero también tenemos la escuela. Dentro de la escuela tenemos los docentes, tenemos los psicoorientadores y también contamos con otro actor aquí muy importante que es la familia. Así que creo que es muy importante entender el rol de cada uno y cómo podemos empezar a discutir a través de todas esas escuelas de pensamiento que nos permiten quizás brindar una solución a este tipo de comportamientos que encontramos a diario, que esto es lo que realmente vivimos, lo vivimos en cualquier tipo de contexto, incluso no académico, al niño que tiene esa dificultad para llevar a cabo ciertas tareas. Yo percibo también aquí una dificultad para entender, comprender la norma y para obedecerla. Entonces, este abordaje me gustaría que lo empezáramos a hacer desde esas ideas, eh, como epistemológicas y pedagógicas. ¿Qué te suena a ti? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo abordarías tú este tema? Eh, sí, Dani, ya que tocas los temas de, pues, como los principales
actores pues que están en el caso que, como ya lo mencionaba, la familia, Involucrados. la escuela, y desde el constructivismo social de Lev Vygotsky, aprendemos que el niño aprende a través de la interacción social, Sí. ¿sí? Todo lo que hay en su entorno, todo lo que hace parte de él, por nombrar, pues, como ya le dice, la familia, su cultura entre ahí, sus amigos, la escuela. Y en este caso que tenemos un niño de 7 años que pasa la mayor parte de su tiempo en la escuela, ¿sí? Pero la escuela no puede ir a mirar qué es lo que pasa dentro del entorno familiar. Eh, el educador puede ver solamente el comportamiento que hay en la escuela. Y de por sí puede, digamos, sospechar o tener alguna idea de algo de comportamiento de cómo puede hacer en la casa, pero tampoco puede ir de una vez como a acertar de que es una mala Sí. crianza sin saber. Eh, Así que es fundamental hacer como un plan de acción que involucre a cada uno de los actores, la escuela, la familia y el estudiante, ¿sí? La intención es como, pues sería como, yo creo que será bueno que abrir como una conversación de la escuela y la de la familia, y es fundamental informar a los padres la situación de que está presentando el docente. Nuevamente, tú has sido, tú tienes más experiencia que yo como esto, ¿no? Como docente, como maestra, porque tú eres licenciado en educación física y deportes. Yo quisiera hacerte esa pregunta desde lo que me estás diciendo. Yo entiendo lo que me mencionas, tú me dices, abordemos este caso desde el constructivismo social de Lev Vygotsky y me dices, tú consideras importante y fundamental ese como esa articulación familia y escuela. Pero yo te quiero preguntar, el caso que tenemos acá es uno, ¿no? Pero tú como profesor, tú como docente, como maestro, eh, ¿cómo lo abordas? ¿Qué harías? Tú me dices, llamemos a la familia, ¿qué harías tú? Teniendo tú este niño en tus aulas, tú eres el profe, pongámosle, de educación física, teniendo a estos niños en tus aulas, en tu clase, que interrumpe el desarrollo de las actividades, em, ¿con qué intención empiezas a decirle a la familia, hey, mamá, ven que tenemos que hablar acerca de tu hijo? ¿Cómo te acercarías a esa familia? Me gustaría preguntarte, yo soy psicóloga y tengo una idea, por supuesto, y podría abordarlo también desde mi perspectiva, pero tú con tu experiencia, ¿cómo lo harías? Pues lo que yo haría y pues lo que me ha funcionado es que, digamos, se llaman a los padres, ¿sí? del niño, y no es solamente, o sea, no es llegar al hecho de que la mamá llega y de una vez darle quejas de todo lo que su niño hace o no hace, de la manera en que se comporta. Seguramente se indispone a los padres también. Sí, claro. Digamos que maestros que hemos caído en el error de que los padres llegan al colegio y solamente les damos como quejas del niño, ¿sí? Buscamos algún culpable. Y dentro de eso hasta también podemos caer en el error de culpar a los padres por una supuesta mala crianza, ¿sí? Ok. Que como te dije anteriormente, uno de maestro no puede ver cómo es la ocasión en la casa. Así que digamos que este encuentro que de llamar a los padres para informarles la situación del niño, ¿sí? No es buscar culpables, sino que formar como una alianza familia, escuela y llegar como a soluciones, herramientas que nos puedan ayudar, ¿sí? El maestro comprometido desde la escuela y los padres comprometidos desde la familia en pro de buscar una solución para que el niño pueda, digamos, en este caso, encontrar como los beneficios que tiene el hacer caso, el respetar las reglas, eso lo puede hacer una persona socialmente que pueda estar en el entorno sin Convivir. exactamente convivir sin ningún problema. Ok, o sea, en medio de esto lo que tú me estás diciendo es que es funcional hacer ese andamiaje en el que involucramos familia y escuela.
y esto tiene que ver con todo lo que dice esa teoría constructivista o social, y es que, claro, es imposible que el niño aprenda lejos de su contexto social. El niño necesita el contexto social y claro, su contexto social es la escuela, sus compañeros, sus docentes, pero también sus padres. Me parece muy interesante y rescatable lo que tú dices en cuanto a no podemos llegar a acusar, ¿no? Como acusar a los padres sin tener ninguna idea acerca del comportamiento familiar o de las dinámicas familiares. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en el caso que tú nombraste, hay algunas perspectivas familiares. Tú me dices que la mamá tiene como esta idea y me parece absolutamente normal como psicóloga, pero también desde la educación que esta mamá tenga una dificultad para asumir que quizás su hijo tenga problemas de comportamiento. Así que tal vez la forma en que logra gestionar esta dificultad es diciendo, mi niño tiene, por el contrario, quizás ciertas habilidades y es incomprendido. Entonces tú estás comentando que la idea no es atacar a los padres, no es culpar a los niños, sino empezar a buscar todos el mismo bien común y entender que ese bien común va a beneficiar al niño, a los padres, al docente, a los demás niños, que tal vez su ejercicio académico se ve quizás atravesado o interrumpido, obstaculizado por el comportamiento de este niño. Entonces, me parece muy interesante cómo podríamos hacer eso desde ese abordaje del que tú me hablas, sin asignar esos juicios y todo esto que me cuentas. Sí, pues lo que tú comentabas anteriormente, leyendo el caso, nos damos cuenta de que el niño había sido expulsado de varios colegios. Digamos que es una solución que los colegios buscan hoy en día como deshacerse del problema, que es el niño, y simplemente lo expulso y listo, me quita el problema, pero pues no debe ser el caso. Claro, porque, perdón, esto es una conversación, pero por supuesto podría imaginarme la perspectiva del colegio o como qué hago, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pero también entender que la expulsión como medida tal vez no resuelve y el problema sigue siendo la educación, o sea, de la educación en casa, de la educación en escuela, de la educación, pero esta persona necesita desarrollarse para poder ser competente a nivel social, pero también para poder desarrollarse y ser autosostenible en un futuro. Tiene que convertirse en algún momento en un adulto funcional y la escuela diciendo, pues no, qué pena, aquí no se lo podemos recibir, pues tampoco está aportando a eso. Entonces me parece que es muy interesante tu postura de, al fin y al cabo, quizás no solo se trata de expulsar los niños, pero entonces, ¿qué más podemos hacer? No, ahí es un equipo, escuela y familia, ¿sí? Ahí el docente tiene que formar, bueno, tiene que ahondar con los padres en la manera, en sus crianzas, colocar los límites en la casa. El niño probablemente ve a sus padres que no tienen como una autoridad a quien van a obedecer, sino que antes, como decía el caso, el niño hace chistes del papá. Entonces ahí está como el referente del que el niño tiene de ver a su papá que es presente, pero el papá es líder y eso es lo que el niño está como reflejando. Es un líder, es el que entiende las actividades, se acaba rápido y como le queda tiempo libre, entonces que quiere hacer otras cosas y más y más y más. Y el docente es el que tiene pues que ver eso y valerse de herramientas que puedan ayudarle a que esas habilidades del niño, de ser un líder, que pueda ser hablador, ¿sí? Buscar actividades que puedan impulsar eso y no solamente como opacarlo, caerle encima y decirle haga silencio, Sí. cállese, castigarlo, que sale del salón, porque eso no forma al niño y él no entiende por qué el profesor me dice eso, por qué me saca el salón, si yo entiendo la actividad, eso toca hacerlo. El niño no entiende qué son como las reglas que hay en el aula. Oh, ok. Digamos que Sí.
un momentico. Sí. Siguiendo la idea, el docente, o sea, aparte de explicarle las reglas del aula, también puede hacer, o sea, puede incluir las opiniones de sus estudiantes para, entre todos, poder como construir, ¿sí?, las normas del salón. Que el que habla, el que tiene una opinión, levanta la mano, listo, habla muy bien. Cuando otro compañero esté dando su opinión, entonces va a respetar la palabra del compañero, no va a murmurar, no va a interrumpir, ¿sí? Y va a tener el respeto de poder escucharlo. Entonces, incluir al niño dentro de esas pautas en clase, ¿sí? Que ellos puedan opinar, que ellos puedan formar parte pues de eso y no simplemente sigan una instrucción y punto. Yo soy el maestro, yo estoy explicando, aprendan lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y el niño como que también busca un protagonismo, ¿sí? Y el docente también puede aprovechar eso. Si el niño, digamos, de cierta manera busca ser el centro de atención de la clase, pues pongámoslo a hacer algo pues para todos, ¿sí? Lee el libro que estemos trabajando, por favor, borra el tablero, por favor, comunícale a tus compañeros esta instrucción, ¿sí? Entonces son maneras que el maestro tiene que idearse para que el niño pueda potencializar sus habilidades y también que la clase se pueda dar de una mejor manera sin que el niño esté interrumpiendo a los demás. Sin que yo esté interrumpiéndote también, perdón. Bueno, hay algo que me parece muy interesante, quería rescatarlo porque es que me parece muy valioso lo que dices y es que también me siento muy cómoda con con el constructivismo social, porque yo realmente estoy de acuerdo con lo que Vygotsky decía. Por ejemplo, esta idea de que el niño, tú acabas de mencionarnos que el niño necesita entender la norma y entender cómo se beneficia de la norma, incluso si él mismo hace parte de quien la establece, ¿cierto? Es como, esa idea me parece increíble. Que él mismo tenga la capacidad de participar en el desarrollo, en el establecimiento de la norma, quizá le permita internalizar o interiorizar mucho más el significado y el propósito de la norma. Y aquí quiero meterme un poquito, me voy a adelantar, pero quisiera meterme un poco en en esta corriente pedagógica o en esta corriente epistemológica de pensamiento crítico con la pedagogía crítica de Paulo Freire. Y es que el niño, me encantó lo que dijiste, el niño no está solamente recibiendo conocimiento, que también es un poco los modelos que tenemos a ciencia cierta muchas veces en la realidad, ¿no? Como las escuelas quizá todavía hay excelentes maestros, docentes y la educación ha avanzado mucho y yo estoy segura que no quiero demeritar lo que se vive hoy en día en educación, pero si pudiéramos ser quizás honestos, todavía quedarán rezagos de este modelo tradicional, ¿no? Y ese modelo tradicional que de pronto solo se ve al maestro como el actor que da o transmite el conocimiento y el niño como bien la crítica de Pablo Freire como un banco que solo recibe conocimiento y ya, Se llenan de conocimiento y no y hasta más. ahí llega. Incluso hace poco tuvimos esa discusión en clase en medio de un espacio académico de pedagogía y educación de nuestro módulo de la Universidad de Manizales y el profesor nos decía, nos ponía este ejercicio de qué hacemos con un vaso lleno de agua, ¿te acuerdas un poco de ese ejercicio? Y es como cuando cargamos este vaso lleno de agua, como ese vaso lleno de conocimiento, pues a la final no hacemos mucho con él, ¿no? A menos que tengamos mejor la oportunidad de encender un fuego. Entonces entiendo esto y desde ahí me gustaría abordar, bueno, rescatando antes de terminar con este constructivismo social, lo que dijiste, el niño tiene una intención social, por eso el chiste, ¿no? Como que él quiere estar congraciándose con sus compañeros, tiene una necesidad social y podemos valernos de eso, como tú lo dijiste perfectamente, usándolo como, no usándolo, perdón, es la expresión, pero haciendo uso Un uso correcto, como dándole el espacio para que el niño pueda como expresar también su manera de ser, pero dentro de los parámetros adecuados. perfecto, no lo podría decir mejor. Es decir,
quizás no me refería usando al niño, sino realmente usando su deseo y su intención de desarrollarse socialmente, para poder incluso favorecer a sus compañeros, porque es un niño con un liderazgo evidente. Sin embargo, me gustaría pasar un poquito, como te decía, al pensamiento crítico y a la pedagogía crítica, porque si bien es cierto esta participación que tú propones desde ahí, es la idea de que el niño entienda que él es una parte activa del proceso de aprendizaje. El niño no solamente es la parte pasiva que recibe, sino que el niño tiene una participación activa en medio del proceso y en esto podemos involucrar incluso otras escuelas de pensamiento como el aprendizaje significativo, ¿cierto? En el que tendríamos que buscar los intereses del niño, qué es lo que el niño le gusta. También eso supone un trabajo para el docente, que también creo yo, Jonathan, que se vincula mucho con la vocación. El docente que realmente tiene una vocación, que quizá se esfuerza por desarrollar ese pensamiento crítico en el estudiante, por hacer uso de sus habilidades sociales, de su liderazgo, buscar cómo dar la clase a partir de sus intereses. Todo esto va muy, muy conectado. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que estamos hablando del niño, ¿cierto? Como centrados en el niño, eh, pero aquí hay muchas personas en juego, incluso el mismo docente. Y tú mencionabas algo cuando recién tuvimos como la oportunidad de conversar del tema, tú decías como siendo honestos, vivimos en unos contextos académicos donde quizás tenemos aquí 30, 40 estudiantes y la realidad es muy distinta. No podemos atender quizás las necesidades específicas de cada uno. Entonces esto es un reto para la academia, es un reto para el docente, es un reto para la escuela, es un reto para el niño, es un reto incluso para los compañeros. Entonces, me parece que necesitamos ajustar también las teorías a la realidad contextual de nuestro país. Y por eso, aunque quizás hay discusiones hoy en las que se determina que hay ciertas cosas que tal vez ya no se usan, me parece que podríamos rescatar algunas. ¿Y qué piensas tú como de esto? Sí, claro, los maestros día a día, digamos que tenemos retos. Sí, este es el caso de un niño en particular, pero al tratar 40 alumnos, 50, es algo difícil, ¿sí? Y el maestro tiene que hacer también uso de aquellas corrientes en donde hoy en día como que no es muy aceptada, ¿sí? Precisamente el conductismo, sí, que hoy en día es como que eso ya no se hace, que eso no es pedagógico, que no Creo yo sirve. que el conductismo de pronto es un poco rechazado porque ha pasado mucho desde que se habló de conductismo y se han llegado a nuevas conclusiones que también son muy valiosas, pero pues desechar el conductismo es desechar la historia también. Y creo que hay cosas del conductismo que quizás fueron funcionales, que hoy en día, a través de la psicología crítica, por ejemplo, perdóname, de la pedagogía crítica, por supuesto que buscamos más el criterio, la formación de concepto, de convicción, de que el estudiante entienda la norma, la comprenda y así, pero también creo que no podríamos, como bien dices, desechar todo. ¿Qué rescatarías tú entonces de ese conductismo del que me hablas? No, pues el conductismo bien usado de manera saludable puede dar buen fruto, sí, puede reforzar las conductas positivas del estudiante. Por ejemplo, usar, no sé, recompensas como un medio para reforzar su conducta, ¿sí? Puede hacer que el niño se sienta motivado a seguir instrucciones en busca de una recompensa. Puede ser. Eh, mm, digamos, ahí se coloca como se le dan puntos al estudiante por hacer cierta actividad. ¿Listo? Casi con esos puntos va a Economía llegar. de fichas se llama, como Exacto. buscar, ok, un sistema de puntos, que eso igual sigue funcionando hoy, por ejemplo, en el deporte, es una realidad, ¿no? Exacto, sí. En el deporte que hay normas, hay reglas que hay que obedecerlas, ¿sí? Para que se pueda dar el buen juego. Claro, claro. Sí, llega.
El niño con sus puntos va a llegar a cierta cantidad que el maestro, no sé, coloca una cifra. Y si llega, el estudiante puede elegir qué actividad hacer o qué Buenísimo, dinámica, claro. ¿sí? Eso lo puede motivar y pues hasta retar a poder avanzar a conseguir sus puntos. Digamos, en el caso del maestro de educación física, por mi parte, cuando tengo un alumno así que Permanece inquieto. sí, permanece inquieto y tiene habilidades que quiere pues demostrar también. Ok. Yo lo pongo a él a hacer los ejercicios, a que haga el ejemplo de entre las actividades. Por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer el rollito, quién sabe hacerlo, y siempre él es el primero como en pasar. Entonces yo le digo, listo, ven acá y ¿cómo lo harías tú? Como que lo integro y lo pongo ahí de manera que sus habilidades puedan ser como un ejemplo Claro. para los demás del ejercicio que se puede hacer. ¿Sí? Ok. No le estoy diciendo quédate quieto, no sé qué, siéntate, cállate, sino que antes lo involucro y como maestro pues desempeñar las capacidades que tiene el niño. Ok. Yo creería que para poder ir cerrando esta conversación, es muy interesante ver que en medio de este tipo de situaciones no solo se desarrolla el estudiante, porque pareciera que se ve como un problema, como es que este niño tal vez representa, hay que buscar cómo resolverle al niño. Y yo creo que más que eso, en medio de enfrentar este tipo de desafíos, cada actor que esté comprometido en medio de esta situación va a tener que desarrollarse y crecer. Eh, si habláramos del humanismo, por ejemplo, el humanismo desde la psicología lo vemos como la terapia centrada en el paciente o en el cliente, pero desde la pedagogía lo vemos como esa pedagogía, esa forma de enseñar centrada en la necesidad del niño, ¿cierto? Y esto supone una cantidad de desafíos para el educador, pero también para los padres, como tú lo decías, cómo centrarnos en la necesidad del niño y entender que hay dos cosas que hacer en este tipo de ejercicios que me parecen muy valiosas. La primera, cómo logramos que el niño interiorice la norma. Ya lo hablamos desde el constructivismo social con la intención de que pueda incluso observar la norma como un comportamiento en los demás y aún así interiorizarla por aprendizaje, por modelamiento, pero también aprendizaje significativo, ¿cierto? Y también hablamos de la crítica y de construir la norma y de entender cómo la norma favorece el desarrollo social y cómo la norma quizás permite que se llegue a una convivencia y favorece el bien común. Y en medio de esto también, la segunda cosa a la que me refería, entrenar al niño en habilidades, por ejemplo, la empatía. Si tú estás, no sé, distraído en tu clase, te afectas tú, pero también si tus chistes sí son graciosos, pero tal vez no son oportunos en este momento, como el padre, la madre, el educador, todos los actores empiezan a orientar al niño, no desde la segregación, porque es que esto muchas veces Sí, genera claro. eso, como, ay, este niño, el que nadie quiere tener, no. El Como rechazo. esto, sí, y además que somos los adultos quienes más deberíamos poder eh, tal vez abordar esto lejos de nuestras pasiones, sino más desde nuestra responsabilidad y nuestra vocación. Entonces, Desde la empatía también se puede entender el niño de que en este momento 7 añitos no puede saber ya que lo que está haciendo está mal. tal vez puede ser denunciado, pero si no ha interiorizado la norma, si él no ha entendido el porqué, el propósito, tal vez le queda muy difícil. Entonces es también, claro, le cuesta mucho más a uno como docente sentarse a decirle a este estudiante por qué, a establecer, hay que hacer unos ajustes razonables que tal vez van a demandar más de Sí, claro. nosotros, pero que con vocación yo creo que vale la pena. Yo creo que se puede de verdad fortalecer al niño desde la empatía y desde la internalización de esas normas si logramos que el niño pueda entender las normas para el bien común. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro que sí. Bueno, qué conversación tan buena, pero como lo bueno dura poco, tenemos que terminarla. Así que, bueno, no sé si quieras decir algo para cerrar o cerramos. No, ya con eso lo Está hizo bien. muy bien. Entonces, muchas gracias, docentes. Esperamos que esta conversación sea apenas un abrebocas para lo mucho que tenemos que seguir aprendiendo de ustedes y de, pues, de, como tal, de la educación y la pedagogía, porque pues siempre seremos aprendices. Así que muchas gracias. Buena tarde o buen día. Que estén bien. Hasta luego.